Dios te bendiga, buenos días. Vamos a seguir analizando la Biblia, en este caso el libro de Hechos, capítulo 7. El pasaje ¿no? se llama Defensa y muerte de Esteban. Vamos ya en el versículo 39. Entonces lo que pasa es que Esteban estaba en el concilio, estaba contando todo aquello que le sucedió. No, me estaba contando el origen del pueblo de Israel, desde Abraham, relata lo que pasó en Egipto, que llegó Moisés y demás. Bueno, entonces dice en el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. Eh, este versículo 39 se refiere a lo que pasó en el desierto, ¿verdad? Que los judíos en aquella ocasión desobedecieron a Dios y Dios dicho los condenó, ¿verdad? Él le dijo a Moisés que voy a acabar con el pueblo porque peca mucho, que con el becerro, esas cosas. De hecho, recuerden que solamente dos personas de todos los que hicieron en Egipto, solo dos entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb, solamente dos. Y el resto murió en el desierto, incluso ni siquiera Moisés llegó a la tierra prometida, la pudo ver, pero nunca entró a la tierra prometida. Moisés, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante que los que entraron a la tierra prometida nacieron en el desierto, gente muy joven. Entonces, cuando dijeron a Aarón, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, aquí es donde eso sucedió en el desierto, ¿verdad? Le dijeron a Aarón y hizo un becerro de oro y le empezaron a adorar. Entonces era un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y en las horas menos se regocijó. Y Dios apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo, como es escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Ante bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues allá de Babilonia. Entonces aquí vemos como antes del castigo siempre hay pecado, ¿verdad? Incluso recuerden que mismo Moisés antes de morir le dijo, les advirtió, ¿no? Que allá en Canaán hay mucha idolatría, que hay mucho culto a otros dioses, hay muchos vicios. Moisés les advirtió todo eso. Viene ahí creo que Génesis, no, Éxodo me parece, al final de Éxodo viene esa parte, ¿verdad? Y aquí vemos claramente cómo primeramente el pueblo pecó y Dios los castigó por ello, ¿verdad? Entonces, y prácticamente lo mismo que todo lo que relata aquí eh, Esteban, es lo que viene en el libro de Génesis, no aporta nada, salvo que menciona los nombres de los magos que le hicieron frente a Moisés. Recuerde que Moisés llegaba con Faraón y le decía, no, que deje a Israel, liberan. Entonces, y había unos magos que lo que hacía Moisés lo hacían los magos, que una culebra echaban y los magos también echaban culebras, que convertían en agua en sangre también los magos. Eso se llaman Janes y Jambres. La Biblia dice que se llama Janes y Jambres. Creo que lo mencioné Esteban. Eh, el nombre de esos dos, pero es prácticamente lo mismo que se menciona en la misma historia que viene en Génesis, exactamente igual. De hecho, el apóstol Pablo menciona exactamente la misma historia, exactamente cuando la agarran preso, lo meten, y le menciona lo mismo, exactamente lo mismo. Dice, versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme de lo que había visto, el cual recibió su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, aquí sigue mencionando el origen del pueblo de Israel, ¿verdad? Que hicieron el arca, eh, que Dios lo ayudó a entrar a Canaán y demás.
Este dio gracias delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo por el Dios de Jacob. Habla de David. Recordemos que antes de David el arca estaba como en tiendas. Esa tienda se llamaba tabernáculo. Antes del templo, el arca estaba en un tabernáculo. Así se llama la tienda donde estaba el arca, tabernáculo. Mas Salomón edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos sucios de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, en la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es su gloria de mi reposo? ¿No hizo llamado a todas estas cosas? Entonces aquí, como dije, Esteban continúa, prácticamente menciona la misma historia. A veces pues me parece un poco extraño que se defienda con el origen de Israel. Recordemos que lo que está haciendo ahorita Esteban es defendiendo su caso, porque lo llevaron preso porque estaba predicando y empieza con la historia de Israel. Entonces, y dice, no, porque Dios dice, el cielo es mi trono, para que quiero un templo y demás. Dice, duro de servo y sincero con su corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo con vuestros padres, así también vosotros. En cuanto a los profetas nos persiguieron nuestros padres y mataron a los que nos hicieron de antemano la vanidad del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por expulsión de ángeles y no la guardasteis. Entonces recordemos cómo el pueblo de Israel se rebelaba constantemente a lo largo. De hecho, el libro después es lo que la parte que mejor relata la rebelión de Israel, que mencionó que se dieron a Moloch, que se dieron a Renfán, que se dieron a Astoret, él lo relata muy bien, dice, por esa razón Dios levantó jueces, porque el pueblo pecaba mucho, y solamente con un juez era como si metía pasivo. De hecho hay un proverbio, un versículo aquí que dice, sin profecía se desenfrena el pueblo, así creo que vienen proverbios, no sé si en que se uno de esos. Entonces, aquí le dice, ustedes entregaron, de hecho Moisés sí dice de Cristo. Ya, antes de que Moisés se muriera, menciona a Cristo. Dice, de entre ustedes se levantará un libertador, a él oiréis. No se refería a Josué, se refería a Cristo, ¿verdad? De entre ellos se levantará un libertador. Bueno, entonces, versículo 54 dice, oían estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vi la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo aquí, ve los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces aquí vemos como este tema estaba sumamente espiritual. Entonces ellos dando grandes voces y taparon los oídos y se arremetieron contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, los testigos pusieron sus ropas, y le pidió un joven que se llamaba Saulo, ¿verdad? Pablo, y apedreaban a Esteban. De hecho, me parece muy interesante que Pablo nunca conoció a Cristo. No narra, sino que hasta después de que persigue a los cristianos y demás, se le aparece Cristo, ¿verdad? De hecho, fue al último que se le apareció fue a Pablo, pero nunca convivió. No es que recuerden que varios judíos de los que eran del concilio, eso que vemos en la foto es un concilio, varios de ellos sí conocieron y hablaron. Nicodemo, por ejemplo, el mismo José de Arimatea, miembro noble del concilio, conoció a Cristo, pero Pablo no, no conoció a Cristo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas exclamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí dice, y me parece interesante que algunas personas dicen, murió tal persona, murió. Y otros dicen, fue reunido con sus padres, y durmió y fue reunido con sus padres. ¿Verdad? Me parece interesante. Entonces prácticamente ya acaba todo el capítulo 7 del libro de Hechos. Habla de la muerte de Esteban y prácticamente Esteban es muerto, muere apedreado. De hecho, creo que no es el primero Esteban. Había otro que murió antes que este.
De hecho, el hermano de Juan muere primero y Juan muere al final de todo. Y muere también. Y empieza prácticamente a morir, luego arrestan a Pedro. Y así va muriendo poco. Entonces sería todo por hoy. Espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga. Hasta la próxima.